Hola, hola a todos nuestros oyentes en esta mañana de mayo. Esto es El pasado en presente, Colombia Histórica. Espero que vayan agarrando su café para escuchar el programa de hoy. Queremos tocar un tema muy importante que puede que haya adquirido relevancia en los últimos años por lo que se ha hecho y escrito al respecto, y vale la pena entenderlo como jóvenes. Esto es comprender los modos en los que Bogotá ha estado presente y ha sido testigo de violencias de la guerra en la historia y hoy en día. Para esto es indispensable comprender el contexto en el que nos basamos. El conflicto armado colombiano se ha caracterizado por ser uno de los más largos del mundo, que ha dejado miles de víctimas a su paso. Además de esto, por haber estado presente en muchas zonas del país, desde la creación de las guerrillas de izquierda y asentamientos de grupos paramilitares de derecha, hoy en día podemos entender el conflicto como un asunto que ha transgredido a toda Colombia. A estos se le han sumado los carteles del narcotráfico, las llamadas bandas criminales BACRIM y grupos armados organizados. Hoy se podría hablar de una posguerra, ya que se han llevado a cabo procesos de diálogo, los cuales han traído la desmovilización y el cesafuego, con el fin de llegar a acuerdos de paz entre guerrillas y gobierno. Bogotá ha sido el centro político y económico del país, razón por la cual ha sido testigo de diferentes procesos de conflicto y violencia que normalmente solo se asocian a lo periférico. Gracias por ese breve contexto, aunque es claro que en previos programas hemos ahondado más en cómo y por qué se ha dado la guerra. Sin embargo, es importante entender que si vamos a hablar de violencia y de testimonios de diferentes actores, se debe definirla. Según Galtung, podemos clasificarla en tres tipos de violencia. Violencia directa, que es física, verbal o psicológica; estructural, la cual tiene que ver con los sistemas sociales, políticos, económicos y culturales; y en ámbito simbólico, materializado en nuestras creencias, artes y ciencia. El podcast nos relata la historia de alias Felipe, un excombatiente del ELN que desde pequeño era maltratado por su familia, lo que produjo que desde la corta edad de 9 años decidiera unirse a un grupo armado, el ELN. Desde ahí podía enviarle dinero a su familia y trabajaba como reconocedor y enviaba mensajes. Después de haber trabajado un rato en el ELN, se enteró que iban a matar a su padre y por más de haber hablado con los altos mandos para salvarlo, estos no pudieron hacer nada y él se vio obligado a abandonar el grupo y a unirse a las FARC. Gracias a esto, alias Felipe muestra la gran cantidad de diferencias entre los grupos armados, como que en el ELN le permitían enviar dinero a su familia y en las FARC no, que los procesos de entrenamiento eran mucho más inhumanos y duros en las FARC. Todas estas experiencias lo hicieron reconsiderar su vida hasta que toma la decisión de dejar los grupos armados, mudarse a la capital y retomar su vida. Terminó sus estudios como enfermero y empezó a buscar trabajo, pero debido a su pasado fue rechazado en trabajos y rechazado por la misma sociedad, mostrando cómo Bogotá es un epicentro de la violencia. La historia de Margot León Gómez de Pizarro es bastante interesante. Su padre era coronel del ejército y su marido almirante de la armada. En su familia habían varios militares y eran descendientes de civiles importantes, como próceres, presidentes, periodistas y poetas. Margot habla de tener una infancia privilegiada, llena de viajes, viviendo en grandes ciudades. 3 de sus 4 hijos fueron guerrilleros, nacieron entre Bogotá, Cali y Cartagena. Estudiaron en instituciones reconocidas como el Colegio Bergmans, la Universidad Javeriana y la Nacional. Uno perteneció a la Juventud Comunista, otro a las FARC y Carlos y Nina al M-19. Desde entonces empezó el martirio para Margot, ya que se encontraba en el medio de una guerra entre el gobierno y las guerrillas a las que pertenecían sus hijos. A pesar del miedo con el que vivía, su familia respetaba las opiniones de sus hijos, su preocupación social y angustia por un futuro más humano para Colombia. Carlos Pizarro, su hijo, terminó siendo el líder del M-19, situación que ponía a Margot en una posición comprometedora y peligrosa. Desde su perspectiva de madre, Margot se enfrentó a violencias directas e indirectas a través de lo que vivía por medio de sus hijos. Idalia Carcera, madre de Diego Tamayo, vive actualmente sola en un apartamento que desearía poder compartir con su hijo, el cual le fue arrebatado por una política de sangre enmarcada por la seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Idalia no se rinde en su lucha por reivindicar el nombre de su difunto hijo, lucha que comparte con las otras madres de Soacha, quienes a través de su feminidad y maternidad construyeron un movimiento crítico hacia los flagelos clasistas y violentos que azotan el país. Tal narrativa nace de la contraposición cultural que se evidencia en la ciudad capital, donde es común encontrar a jóvenes que buscan mejorar sus condiciones a través del trabajo, coyuntura que para Diego significó la muerte. Explicando lo anterior, la tragedia de las madres de Soacha comienza cuando sus hijos caen en la trampa de una supuesta oportunidad laboral en el campo que termina por ser la estocada muerte de estos jóvenes quienes fueron pasados por guerrilleros desde una idea política que reconocía el éxito militar. Desde el número de muertos, la huella violenta de este episodio deja en Italia y en las otras madres un inmenso dolor acompañado de una convicción por justicia y reparación. Por el lado de los jóvenes está Manuel, un niño de 9 años que vive en el campo. Manuel cuenta cómo le encanta jugar fútbol con sus amigos, asimismo narra cómo su día a día se vio permeado por un conflicto que no entiende. Helicópteros en las noches, un amigo sin pierna, violencia en su propia casa, entre otras cosas. Manuel muchas veces no podía asistir a la escuela. A causa de la llegada del conflicto, es evidente que Manuel sufre doble desplazamiento, primero de sus espacios infantiles,
de su niñez y segundo, sufre el desplazamiento convencional de sus tierras. Muchos de sus amigos, conjuntamente con sus familias, tuvieron que desplazarse en búsqueda de mejores oportunidades a las grandes ciudades, particularmente a Bogotá. Manuel expresa lo duro que es dejar el campo para él, su familia y sus amigos, ya que implica dejar y cambiar su estilo de vida, costumbres, vivencias, separarse de familiares y de sus amigos. Además, es importante mencionar que a muchos de esos niños les cuesta el asentamiento en la ciudad, especialmente por la discriminación, estigmatización, como así también la pobreza y la falta de educación. ¡Wow! Súper impactante todo esto. Me deja preguntándome cómo percibimos esto en nuestro día a día. A mí me parece que puede volverse algo difícil de identificar, más aún cuando nos aferramos tanto a nuestra burbuja de privilegios, pero siento que es posible verlo en aquellas personas que solemos ignorar. No solo lo podemos reconocer en los desplazados que luchan día a día por su supervivencia, sino también en aquellos que siempre han vivido acá y debido a la guerra han perdido seres queridos, oportunidades laborales y han sido víctimas directas de la violencia estatal y política. Nuestros mismos padres han sido testigos de cómo se vivió esto a finales del siglo pasado y podríamos decir que la vida en Bogotá hoy en día es un resultado de todos esos procesos de guerra del pasado que mantienen un pie en el presente y en el futuro. Desde lo que podemos deducir de las historias que nos contaron, vemos que llegar del campo a una ciudad de por sí es un proceso difícil. Por un lado, desde el punto de vista de Alias Felipe, la ciudad es otra zona de guerra donde la gente vive con los estigmatismos de que él es un excombatiente, lo que le cierra muchas puertas. Él nos cuenta que cuando decidió volver a la ciudad, los mismos programas del Estado lo ayudan a reinsertarse, pero con ayuda y todo, la sociedad lo sigue rechazando. Aún así, él logra acabar su carrera de enfermero y logra acabar un técnico en radiología, en lo que trabaja hoy en día. Por otro lado, si consideramos el punto de vista de los desplazados, es una historia completamente diferente. Estos se ven obligados a salir corriendo a la ciudad sin muchas veces tener un sitio a donde llegar. Bogotá, al ser una ciudad tan grande con tanta gente, la búsqueda de trabajo se dificulta y terminan trabajando en algo que no hacían antes. Todo esto y una gran cantidad más de ejemplos son muchas de las razones por las cuales la adaptación del campo a la ciudad es un proceso complejo y que muestran cómo Bogotá sigue siendo una zona de guerra y cómo la gente nunca logra separarse de la violencia. Consideramos que Bogotá ha sido testigo de muchos tipos de violencia, por no solo su posición de capital, sino además por ser un punto de encuentro entre todos los poderes simbólicos del país. Bogotá representa el poder político, adquisitivo, geográfico, regional, social y cultural. Es debido a esto que la guerra se ha manifestado en el campo como territorio de conflicto y la ciudad ha sido delegada como algo ajeno a esto. Sin embargo, sigue siendo escenario de diferentes consecuencias del conflicto. Bogotá representa un lugar de oportunidades para muchas personas víctimas de un conflicto directo y periférico, lo cual hace que la ciudad se vuelva un centro de encuentro en el que las víctimas huyen de la violencia y llegan en búsqueda de una vida digna, lo cual puede estar también en conflicto por el proceder de la violencia sistemática en la ciudad. Entendemos que la discriminación es un tipo de agresión que pueden vivir las víctimas desplazadas, razón por la cual los centros de memoria histórica pueden resultar como una herramienta útil en la construcción de la no repetición. Pero no solo son importantes estos centros de memoria histórica y la violencia no es solo la que enfrenta a un desplazado. Es importante reconocer que la construcción de una sociedad post-conflicto debe estar basada en el poder identificar todas aquellas formas de agresión que atraviesan muchas capas muy densas. Estas pueden ser vividas desde el punto social y económico en el que se encuentra una persona a través de comentarios despectivos, negligencias del Estado y del sector privado, también por parte de la asignación de roles de género y división sexual del trabajo en la cual las mujeres son quienes sufren de violencia machista y patriarcal que las asigna en una posición vulnerable. La violencia que sufren los niños, los excombatientes, son también claves de comprender y cuestionar, ya que de manera directa o indirecta han sido partícipes de procesos que perjudican su integridad y desarrollo en sociedad, razón por la cual es indispensable entender nuestro papel en la historia, tomar control, informarnos y dejar de repetir acciones que promuevan violencias de todo tipo. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por ser parte de nuestro programa. Como colombianos tenemos el deber de conocer la historia de nuestro país, entender el conflicto armado colombiano y en sí de la historia de Bogotá, que ha sido testigo de tanta violencia y dolor. Somos un país que no debe olvidar para no repetir la historia y así dejar de ser un foco de violencia para nuestra comunidad. Recuerden estar pendientes de nuestra próxima edición de El Pasado en Presente Colombia Histórica. Un saludo a todos los colombianos.